Reivindica estos días a la mujer africana y lo hace a través de una exposición en la que pueden verse objetos de su vida cotidiana tan sencillos como un biberón o un tajín. Los trazos recuerdan a fragmentos que aparecieron en las excavaciones del castillo de la localidad. Como un atlas que recoge la contribución cultural de la mujer del norte de África conduce a Albarracín. La respuesta está en este yacimiento del castillo de Albarracín, donde bajo sus casas andalusíes, aunque no lo parezcan, aparecieron cerámicas de hace 10 siglos muy similares a las que siguen usando en el Valle del Rif. Utensilios cotidianos que, aunque tampoco lo parezcan, son obras de arte. Que tiene como 2 bocas y simula los pechos femeninos. Este biberón, esta cafetera o esta mantequera sirven además para cambiar lo que pensamos. Amplían incluso la propia palabra arte. Son utensilios de uso diario de las mujeres amazigh del norte de África, hechos con sus manos y que en Albarracín replantean el legado de la mujer. Pero ahora mismo todas las casas se parecen. Tú vas a un interior no solo en Suecia, en Estados Unidos, en México, en España, en Marruecos, y cada vez no sabes dónde estás, porque de la misma forma que las calles se parecen y los centros comerciales están llenos de las mismas marcas, también las viviendas. Y la artesanía es el alma, está reflejado en un objeto. Con técnicas y formas que no han cambiado desde hace 3000 años, los trazos señalan incluso a las antepasadas turolenses de estas artesanas. Las similitudes con este otro biberón y estas piezas halladas hace años en la excavación del castillo de Albarracín vinculan el Marruecos actual con el pasado y la taifa de Abu Razim. Esto las llena de felicidad, de alegría, es la decoración de sus piezas. Entonces son consumadas artistas, pero no lo hacen para estar en esta exposición. Picasso, Paul Klee o Matisse ya quedaron fascinados por estos trazos o los colores de estos mendiles que invitan, como sus vanguardias, a repensar nuestro día a día.